Hoy vamos a hablar del concepto de revolución en la filosofía humanista. Este es otro de los términos controvertidos. Ya hemos hablado de democracia en el lenguaje filosófico y político. Revolución tiene una definición muy clara y concisa, pero se la usa en forma chabacana, ilícita, o se sostiene el cliché de la violencia como elemento constitutivo indispensable. Para los humanistas, y lo decimos rápidamente para deslindar contextos y conceptos, se confunde la revolución con los procedimientos para la toma del poder. La revolución es la transformación profunda de las estructuras sociales, del orden jurídico, de las relaciones políticas y del modelo económico. La toma del poder, violenta o pacífica, puede obedecer solo a una necesidad de cambiar la orientación política o tratarse de una guerra de liberación nacional destinada a echar un poder extranjero, pero dejando luego las estructuras como estaban. Es el caso de la llamada Revolución Norteamericana. Echaron a los ingleses, pero no varió la economía ni se alteraron las relaciones sociales. Otro tanto se puede decir de las revoluciones en América Latina. Se sustituyó la dependencia de España por la dependencia de Gran Bretaña. Lamento decir esto, que contradice las lecciones del colegio primario y secundario, pero veamos otros casos. Se puede llegar al poder por vía pacífica, electoral por ejemplo, y producir un cambio radical en el marco institucional y de las relaciones sociales y económicas. Tan posible es como que una toma del poder basada en la violencia más despiadada solo cambie el gobierno y el ascenso de una clase social como reemplazo de otra y fracasen los cambios estructurales. Es el caso de la llamada Revolución Francesa de 1789. O sea, por lo dicho hasta aquí, que solo los cambios de fondo concretados permiten hablar con pertinencia de la revolución. Conclusión: revolución es diferente de la forma en que se obtiene el poder y no va unida necesariamente a violencia, aunque muchas revoluciones hayan comenzado violentamente o hayan debido recurrir a ella, a la violencia, para sostener los cambios y combatir a quienes querían volver al orden anterior. Revolución es, entonces, creo que esto lo escribieron Bobbio y Matteucci, una subversión total del orden establecido. Otra diferencia importante que hay que hacer es diferenciar el inicio de un proceso revolucionario de la revolución misma. El hecho de derribar un gobierno y nombrar otro no tiene nada de revolucionario. Podría ser apenas un golpe de Estado, pero la nueva dirección política puede dar inicio a cambios paulatinos que, junto a una imprescindible acumulación del poder popular, haga posible cambios radicales. Este es un tema para conversar mucho, pero nos interesa dejar en claro algunas cosas y plantear distintas situaciones, aunque sean solo las más probables. Reiteramos, hay algunas ideas sobre las que vamos a insistir. No confundir revolución con el modo, el procedimiento de llegar al poder. La revolución se hace desde el poder y consiste en dar vuelta al orden establecido y crear uno nuevo con el protagonismo mayoritario de las masas. A ese poder se ha llegado generalmente por vía violenta, pero puede ser por métodos pacíficos, por vías pacíficas, por caminos pacíficos como los electorales. No es necesario entonces que sea por la fuerza. Las características ineludibles del proceso para hacer una revolución es tener el poder, contar con una ideología que diseñe una nueva sociedad y contar con un importante apoyo de masas
dispuestas a respaldar los cambios y a hacer frente a la reacción de los sectores que van a sentirse perjudicados. Veamos otras opiniones sobre este vocablo. El Diccionario de la Lengua Española Castellana de María Moliner define a la revolución como una alteración grave, extensa y duradera del orden público, encaminada a cambiar un régimen político. Otra acepción que da el mismo diccionario es cambio muy radical en cualquier cosa. Para los citados Bobbio y Matteucci, como para Herder, Arendt y otros, no me pregunten los nombres ahora porque no los tengo presentes, el concepto de violencia va asociado a revolución, siguiendo las enseñanzas de Carlos Marx. Para Marx, la revolución aparece como un instrumento esencial para que el ser humano sea libre, por cuanto finaliza la etapa de explotación del hombre por el hombre. También es una herramienta válida para llegar a la justicia social y fundamentalmente es el instrumento para el que el ser humano venza la alienación y dé salida a sus potencialidades creativas. El concepto de revolución en este autor es superior a todo lo conocido hasta ese momento, hasta entonces, y no está lejano del humanismo, aunque hay una diferencia importante en el modo de llegar al poder. Los humanistas pensamos que se puede llegar a una posición desde la cual hacer cambios de fondo por vías no violentas. Los humanistas hacemos hincapié en el concepto social de revolución como cambio profundo en las estructuras de una sociedad. En el libro Carta a mis amigos, Ciro respondía la pregunta de qué revolución hablamos, más o menos en estos términos. Salir del campo de la necesidad al campo de la libertad por medio de la revolución es el imperativo de esta época en la que el ser humano ha quedado clausurado. Las futuras revoluciones, si es que irán más allá de cuartelazos, de golpes palaciegos, de reivindicaciones de clases o de etnia o de religión, tendrán que asumir un carácter transformador, incluyente, sobre la base de la esencialidad humana. Un tema a desarrollar profundamente en otro momento es la respuesta a la violencia que generan los sectores que pierden sus privilegios al iniciarse un proceso revolucionario. Esa es una cuestión de praxis, pero el marco teórico tiene interés. Volviendo al tema de hoy, recomendamos la carta 7 de Carta a mis amigos de Silo y el diccionario del nuevo humanismo. Eso es todo por hoy, seguimos en la próxima.